Corría el año 2011 y en el mundo, el 14 de febrero se cumplen 6 años del sitio web de YouTube. ¿Qué ha pasado el tiempo? El 20 de febrero, la cantante Katy Perry comenzó su gira California Dreams Tour, contando con 125 espectáculos alrededor del mundo. Se estrena Games of Thrones. Osama Bin Laden es abatido por Estados Unidos. Muere Steve Jobs, el fundador de Apple. Y en Chile se produce un lamentable terremoto magnitud grado 7,1 con epicentro cerca de la localidad de Tirúa. El Banco Central de Chile presenta el diseño del nuevo billete de 1.000 pesos, aquel de color verde con retrato de Ignacio Carrera Pinto. Alexis Sánchez traspasado al Barcelona del Udinese por 54 millones de dólares. Hay varias cosas que ocurrieron en Chile y en el mundo, pero a nivel de clubes, nosotros tenemos, la verdad, en la era, si quiere, del nuevo milenio, creo que 2 grandes éxitos. Uno con título, y de ese vamos a hablar hoy. De la Universidad de Chile, campeona de la Copa Sudamericana 2011, serie de 2 capítulos. Así es, el primero junto a Federico Valdés para poder revisar todo lo que fue este título de la U en la Copa Sudamericana. Archivos de juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludarlos a todos, bienvenidos. Arranca otro capítulo de Archivos de Juego con la Copa Sudamericana de la U 2011. Ese título imborrable no solo por el logro, sino que por la forma. Yo más no soy un gran amante de la forma, yo digo que pega hecha, vale. Pero qué manera de jugar bien ese equipo, ¿no? Aquel equipo de Jorge Sampaoli. Bueno, tenemos grandes invitados y uno de ellos es el artífice de este título desde la parte dirigencial, a quien le agradezco un montón que haya aceptado la invitación, Federico Valdés. ¿Cómo le va? Muy bien, Coqui. ¿Cómo estás tú? Bien. Contento de recordar esta historia porque yo, la verdad que en este milenio vimos 2 buenos equipos chilenos. Solo 2. Aquel Colo-Colo del 2006 y esta U del 2011, que además la diferencia es que lo corona, ¿no? Estaba revisando material. Mi buen amigo Paulo Flores, que estuvo relatando esa final, decía: la U campeona de América. Y si bien no vamos a entrar en ese debate que para mí es tonto de que una copa u otra, porque no ganamos nunca nada, entonces creo que hay que celebrarlo, no fue imaginable, al menos para los que lo veíamos desde afuera. Yo no sé, usted adentro cuando arranca esto, porque después seguramente con la conversa nos va a llevar a qué momento usted dijo: mira, aquí puede ser que pase algo, pero en un inicio no se imaginó todo este éxito, o sí, porque puede ser que sí. No, la verdad es que nuestro propósito cuando nos hicimos cargo de la U era estar presentes sistemáticamente en el medio internacional. Es decir, clasificar a torneos internacionales todos los años. Y lo conseguimos, pero el ganar torneos internacionales cuando Chile a esas alturas tenía uno solo en la historia, claro, era el tipo de cosa con la que uno puede soñar, pero no estaba dentro de los objetivos que si no se cumplían uno consideraba que el proceso había fracasado. No es así. Podríamos haber perfectamente no ganado un torneo internacional y ese equipo ya era extraordinario. Hay que pensar que el año anterior había llegado a la semifinal de la Libertadores y al año siguiente de nuevo llegó a la semifinal de la Libertadores. Es decir, es un equipo que probó a lo largo de los años ser muy sólido, con un juego que rara vez se ve, no solo en equipos chilenos. El equipo de Jorge Sampaoli tenía un estilo de juego que es muy inusual. Es muy inusual. Sigue siendo el único campeón invicto hasta ahora. Y con 2 goles en contra. Claro. O sea, nos hicieron 2 goles en todo el torneo. Ganamos en Buenos Aires, ganamos en Montevideo, ganamos en Río, ganamos en Quito. Es una cosa muy rara de ver. La U fue claramente, sin ninguna duda, el mejor equipo de América durante ese segundo semestre del año 2011. Y eso es algo que no ocurre frecuentemente a los equipos chilenos. Es verdad, porque por eso que me gusta a mí recordar, y yo siempre le hago el llamado a los que son sub 40, porque
uno se va olvidando muy fácil porque es tanta la información que recibe. Y claro, a mí se me había olvidado que ese equipo, me acuerdo perfecto cómo jugaba, pero que le habían hecho solo 2 goles, porque pareciera que van todos para adelante, y no era así. Apenas 2 goles. Ahora, lo hablábamos fuera de micrófono, en este loop que es formar, comprar bien y vender, porque nuestro mercado es así. Venía la U de una semi de Copa Libertadores y claro, se desprendió de 2 excelentes jugadores. Cuando yo le nombro a la gente a Edson Puch, bueno, Edson Puch sigue jugando, una cosa increíble. Lo había vendido a Medio Oriente y había vendido también a Felipe Seymour a Italia. La primera etapa de Felipe Seymour en la U fue espectacular, el motor del medio campo. Ahora ahí habían $4 millones y la U creo que compró muy bien, y compró muy bien en base a cómo arranca esta historia, porque la gente no cree que es verdad lo de Sampaoli y Simeone. No lo voy a contar yo, lo quiero escuchar a usted. Bueno, la historia de Sampaoli y Simeone contada hoy día parece mentira. Claro. Pero como necesitábamos un nuevo director técnico, porque Peluso se había ido hacia fines del 2010, y queríamos contratar a alguien extraordinario. Sabíamos que teníamos un equipo que nos había costado muchos años construir, y le teníamos mucha fe a ese equipo. Y fuimos primero sobre Jorge Sampaoli, porque cuando se fue Sergio Markarián a mediados del 2009, después de sacarnos campeón, conversamos con él, una larguísima conversa en la oficina de Pepe Jurasek, y él nos dijo que le encantaría dirigir a la U, pero que en ese momento tenía el compromiso con Palestino y que lo iba a cumplir. Y partió a fin de año a Ecuador, y nosotros contratamos a Peluso, y bien. Pero cuando se hizo evidente que la relación de Peluso con la barra era muy compleja, lo rechazaba, a mi juicio en forma injusta, porque él nos había llevado hasta la semifinal de la Libertadores, lo que ya merecía aplauso. Hicimos contacto con él, dijo que estaba pensando salir de Ecuador a fin de año, y eso iba bien encaminado, y en algún momento apareció la posibilidad de Simeone. Primero pensamos que era una tomadura de pelo, claro, y después nos dimos cuenta, no, si está dispuesto. Entonces dijimos, para que el problema no sea después la negociación, nuestro gerente deportivo a cargo estableció las condiciones que la U ponía para traer al cuerpo técnico. ¿Quién era el gerente deportivo en ese momento? Sabino Aguad. Sí. Y el gerente general, Cristiano Ver. Ellos trabajaban de la mano, mancomunadamente. Y el monto que íbamos a pagar al cuerpo técnico estaba definido antes de que ellos viajaran a Chile, antes de que ellos fueran a sentarse con nosotros, porque ese es un riesgo que uno corre siempre. Claro. Viene un jugador, un cuerpo técnico que tienen además un atractivo para la hinchada, y si uno no ha cerrado previamente el monto a pagar, eso puede terminar siendo una fuente de conflicto. Así que eso se cerró antes de que vinieran. Y esta es la plata, vengan y hablemos del proyecto deportivo. Así es. Y el directorio en esa oportunidad manifestó, yo quiero participar. Hubo varios directores que dijeron, yo quiero quiero conocer previamente a los candidatos. Eso normalmente no había sido así. Y bien, porque al final el directorio es el que decide, así que claro, es una manera además de bajar un poco la responsabilidad que pesa sobre los hombros de los gerentes y el presidente, que normalmente optábamos por uno u otro e íbamos a buscar los votos del directorio. Así que armamos esta sala de reuniones y los recibimos los dos. Los interrogamos largamente, nos contaron de lo que sabían de la U, lo que sabían de los jugadores. El estudio del plantel y, sí, bueno, de la institución seguramente. Sí.
y de qué es lo que necesitaban. Y los dos causaron muy buena impresión. Sí. Que yo me acuerdo, a nivel prensa, nosotros decíamos, bueno, el nuevo técnico de la U, porque se había filtrado un poco que la plata era la misma. Entonces el nuevo técnico de la U va a ser Diego Pablo Simeone, a menos que pase algo. Y bueno, y este Sampaoli, y uno sin querer terminaba siendo hasta despectivo, porque bueno, y que es la opción B, porque era inentendible, eran incomparables por carrera, sacando como lo que fue Simeone como futbolista, pero además por los clubes donde habían dirigido. Y de repente alguien dice, empieza a filtrar, no, es Sampaoli porque convenció al directorio por su conocimiento del plantel. Eso es tan así. Él tenía un conocimiento profundo del plantel de la U, pero también de los jugadores y capacidades de los demás equipos del fútbol chileno. Y eso nos hizo pensar que el tiempo de adaptación iba a ser menor. Y tomamos un riesgo porque... Seguro. Porque no contratar a Diego Simeone. Y yo lo tomé personalmente como correspondía por lo demás. Era el rol del presidente. Di la cara y expliqué que habíamos contratado a Jorge Sampaoli por las razones que estamos comentando. Y si Sampaoli no hubiese sido lo que fue, yo hubiese pasado la historia del fútbol chileno como el tarado que no contrató a Simeone. Seguro, al menos mediáticamente, porque después uno puede ir al sistema de juego, a la metodología de entrenamiento, a todo eso, pero fue sorprendente cuando dijeron, no, es que hay un mayor conocimiento. Bueno, habrá que verlo. Imagínate, Simeone, no contratado por la U, se va a Europa y gana todo lo que gana. Claro. El meme hubiese sido brutal. A ver, la U puede haber elegido entre este tipo que está peleando la Champions y Sampaoli, que se puede ir fecha 6. Así es. Ahora, lo cierto es que cuando uno empezó a ver, ya bueno, vamos a ver este Sampaoli. Yo me acuerdo, por ejemplo, primero la forma. Un equipo que trabajaba lo físico de manera superlativa. O sea, era un equipo que si algún día le tocaba no jugar bien, ganaba igual, pasaba por encima. Jugadores moviéndose por todos lados. Ustedes que vieron a ese Charles Aranguis Copa América 2015-2016 que se comía el medio campo de área a área, en algún momento Sampaoli lo usaba de lateral. Y después fueron cuajando las piezas. Ahora, qué importante también es el conocimiento para algunas cosas. También es qué tan cierta, yo estoy aquí como sacando mitos, qué tan cierta es la historia de Marcelo Díaz. Porque no, que se va a Seymour, necesita un volante de contención y Díaz iba a préstamo. No, casi como con el bolsito yéndose a su casa. No, yo creo que me lo dejen porque quiero que sea. O sea, ese era el nivel de conocimiento que tenía el plantel. No, es que Marcelo Díaz ya lo habíamos mandado a préstamo una vez. Sí, claro, La Serena, si no me equivoco. Y se lució en La Serena. Claro. Jugó más adelante lo que jugaba en la U, conduciendo al equipo. Porque en la U era básicamente un mediocampista de contención antes de... Y él lo conocía bien. Él lo conocía bien, sí conocía al fútbol chileno de la manera que solo un director técnico de su talento y de su capacidad obsesiva es capaz de conocer a un conjunto de jugadores. Él sabía lo que pesaba cada plantel, él sabía cómo abordar los partidos contra cada uno de los otros equipos, conocía sus fortalezas, debilidades. Veía videos en forma sistemática, preparaba los partidos, porque no improvisaba nada. Y convirtió a un grupo de muy buenos jugadores en un equipo extraordinario. Claro. Extraordinario. Yo me acuerdo haber visto un gol que hizo la U en Calama, que era una combinación de jugadas que dije, se inspiraron, pero ¿qué es lo que hace este hombre para inspirarlo? Y hablé con Sabino Aguad y me dijo, no, si esto no es inspiración, si este gol lo hemos visto 20 veces en el entrenamiento. Todo mecanizado. O sea, el que estaba parado 5 metros fuera del área sabía que venía entrando alguien por su espalda, lo sabía, no lo presentía, no lo suponía, no tenía la esperanza, sabía que venía por ahí y ahí venía. Ahora estaba revisando
los planteles, bueno, llegan algunos refuerzos. Digamos que no llegó. El refuerzo más bombástico tal vez es lo de Matías Rodríguez, pero venía antes porque lo conocía. Peluso lo había dirigido en Nacional, y empiezan a cuadrar las piezas, pero esto fue como increciendo, porque yo veo la U arranca en la primera fase contra Fénix de Montevideo. Le ganó 1-0 acá y empató a 0 allá. O sea, con lo justo. Y Fénix, que es un equipito en Uruguay, con todo respeto por los uruguayos. Fue nuestra peor performance, sí. Probablemente. No era para ilusionarse. Esa primera fase vino después, esa exhibición de fútbol extraordinario. Pero esos primeros 2 partidos nos pudieron haber dejado fuera perfectamente. Claro, porque después viene Nacional de Uruguay. Nacional, un equipo pesado, no lo voy a descubrir yo. Pero ahí empiezan a ver algunas cosas, porque ganó 1-0 en casa. Y uno decía, ya, bueno, Copa Internacional, 2-0 allá. No es fácil ir a ganar al uruguayo 2-0. 2-0 porque cortaron el partido. Claro, porque lo pararon. Le pudo haber metido 5. Ese día la U jugó en forma extraordinaria. Y jugamos un tiempo nomás. Y por el incidente que le tiraron algo al lineman, el partido se suspendió. Pero la primera vez que yo vi a la U jugando a un nivel superlativo en esa Copa, fue en ese partido. Ese partido lo pudimos haber ganado 3-0, 4-0. Sentí liberada la U ese partido. Sí. Estás escuchando un podcast de Radio Pauta 100.5. Porque después uno dijo, mira qué lata que cortaron el partido. ¿Por qué? Porque hasta aquí nomás llegamos. Si venía Flamengo. Entonces, y además viene Flamengo partiendo de visita. Entonces era saber de qué porte iba a ser el saco de goles que se iban a comer en Brasil, para ver cómo se podía recibir acá. Y sí, por si algún despistado dice, sí, me acuerdo que ganaron allá. No es que ganaron allá, fue un 4-0 a Flamengo. Y no sido 5 porque la pelota estuvo adentro en el penal y no lo cobraron, una cosa insólita. Con VAR hubiese sido gol. Claro. El arquero la sacó de adentro del arco, pero da lo mismo, 4 goles es suficiente para meterle a Flamengo. ¿Allá se empiezan a dar cuenta de algo? En ese momento empezó como una especie así de euforia contenida. De repente este equipo puede llegar a la final, pero yo siempre fui de la idea, y mucho más públicamente, de que hay que mirar el escalón que uno está subiendo. Si uno mira 2 escalones más arriba, es bien fácil tropezarse. Uh-huh. Y Jorge en eso tuvo al plantel bien compenetrado siempre en lo que tenían que hacer en cada partido. Nadie comentaba lo que iba a pasar el miércoles de la semana siguiente cuando tuvieran que enfrentar. No. Estaban totalmente mentalizados en el partido que venía. Él lo hacía así, su cuerpo técnico lo hacía así, y obligaban a los jugadores a estar en la misma. Y eso fue fundamental, porque la U jugaba al final todos los partidos al 100%. Efectivamente, hay veces que no jugaba tan bien. Pero por el orden, por el estado físico, por la calidad de los jugadores, terminábamos ganando prácticamente siempre. Si en todo ese semestre la U vino a perder al final un partido con Universidad Católica cuando ya era irrelevante para efectos de clasificación, pues estábamos clasificados, le habíamos ganado ya. Pero ese fue el único partido que perdimos en todo el segundo semestre, no perdíamos nunca. Federico, hago una pausa aquí en el ir avanzando, porque fue 4-0 en Brasil y 1-0 en el Nacional. El valor de los de casa, nosotros tenemos casi como una especie como de bandera en nuestro programa en Pauta de Juego, que decimos, equipo grande que le va bien siempre tiene algunos de casa. Y en el alguno aquí tenía el capitán, Johnny Herrera, estaba el Pepe Roja, estaba Marco González, estaba Marcelo, o sea, no eran un par nomás, eran varios. Se siente distinto, ¿no? Uno ve un Marcelo Díaz hoy que ya viene en otra etapa de su carrera y que llegó a darle un sello a la Universidad de Chile. La importancia de los de casa, me imagino, porque además, yo insisto con esto, para mí así debería ser el negocio, formar, vender, y formar, vender también en el camino hay, hechos deportivos de los cuales agarrarse. No solamente siempre va a ser internacional, pero un par de títulos con los de casa también es bueno. No, sin duda, el contar en el plantel con ese tipo de jugadores aporta mucho.
Y nosotros nos encontramos al comprar Azul, o sea, al formar Azul y comprar los derechos de los jugadores, nos encontramos con unas divisiones inferiores, con un fútbol juvenil que tenía poco, porque no había sido bien trabajado en los años anteriores y por lo tanto tuvimos que armar equipo con jugadores que le compramos a Huachipato, que le compramos a Cobreloa, y que resultaron muy bien, que trajimos de fuera de Chile. De hecho, dos de los que tú nombraste habían sido formados en la U, pero tuvimos que comprarlos. Marco González y Johnny Herrera. Marco estaba en la Católica, Johnny estaba en Audax Italiano, y tuvimos que comprarlos y para traerlos a la U. Así que efectivamente el negocio debería ser ese, así estaba pensado. Esa era una pata: formar jugadores y venderlos al extranjero, porque todo el fútbol latinoamericano, o sudamericano al menos, es exportador de jugadores. Y también, en nuestro caso, otra pata era traer jugadores de proyección de otros equipos de menor convocatoria que querían jugar en la U, porque eso les daba una vitrina que les permitía llegar a la selección y eventualmente terminar jugando en México, en Argentina, en Brasil o en Europa, cosa que ocurrió con varios. Sí, ahí venía, llegó en ese momento Charles Aranguis, que venía de Argentina, de Quilmes, sí. De Quilmes, el Kenomena, de Wanderers. Fíjate que la U tenía 3 extranjeros, uno probado en el medio como Lorenzetti, Gustavo Canales, que todavía nacionalizaba, y esta historia de Gustavo Canales, que se iba y la U lo traía de vuelta, ¿por qué? Porque le garantizaba 15 goles por año tranquilamente. Trajo a Matías Rodríguez, calado, o sea, estamos hablando de un tipo que terminó siendo seleccionado argentino, y trae a Eduardo Vargas. Dígame, por favor, que nadie pretendía que Eduardo Vargas se convirtiera en la venta más cara en la historia del fútbol chileno, porque la verdad jugaba de todo, era un puntero derecho, lleno de gol, porque estaba Canales participaba de todo el juego, y después uno lo vio, se fue de la U, siento que le costó asentarse en cualquier equipo al que fue, pero no paró de hacer goles por la selección chilena. El tipo estaba muy visto, era clavado para jugar en la Universidad de Chile. Sí, y el que insistió hasta la saciedad para que trajéramos a Eduardo Vargas fue Sabino Aguad. Él me decía, Sabino lo conozco la vida entera, fuimos compañeros en la universidad, y me dice, míralo, sí, fíjate en la foto, aparece en la jugada del gol y en la jugada siguiente defendiendo, y tiene condiciones extraordinarias, es distinto, y de hecho por él pagamos mucho más que lo que pagamos por los demás, porque Cobreloa se dio cuenta que tenía un potencial. Entonces nos vendió un porcentaje más bajo que lo que normalmente comprábamos, a un precio relativamente alto, pero para ir comprando después tuvimos que pagar mucho. Claro, de hecho ese equipo arranca jugando con Castro y Vargas de puntero, y después Vargas tenía tanto gol que ahí San Paoli agrega un central y termina jugando con 2 puntas, con Canales y con Vargas, porque de verdad que era increíble. Esto de Turboman nace ahí porque el tipo agarraba la pelota y nadie lo podía parar. Y no lo pudo parar el Flamengo, y después no lo pudo parar. Está bien, Arsenal de Sarandí pareciera un rival menor, pero Arsenal juega de otra manera. Cuando la U viene de meterle 5 goles a Flamengo, le gana 2-1 en Argentina, le gana 3-0 en casa. Miren lo aplastante de los resultados. Pero después uno dice, la ilusión, íbamos tan bien, y te toca Vasco da Gama. Ese fue el más difícil de todo. La única vez que pensé que nos podían eliminar, de verdad, porque con Fénix todavía había un tema de categoría del plantel, pero Vasco nos hizo sufrir, sobre todo allá. Si no hubiese sido por el cabezazo salvador ese de Osvaldo, hubiera sido un partido de caricello. 2-1 y 2-0. Es que acá le ganamos muy bien. Muy bien, mucha solidez. Muy bien. No, acá fue una demostración y además en ese estadio aplastante, en que estábamos ahí encima de la cancha. Eran partidos, yo me acuerdo haberlos visto por televisión, partidos que había que poner la tele muy fuerte, porque no se escuchaba nada el relator y el comentarista. La gente tenía repleto el Nacional,
muchísima, es lógico lo que voy a decir, cantidad de gente, pero muchísima necesidad de comprar entradas. Ese fue en Santa Laura. ¿Verdad que ese partido fue en Santa Laura? Pero porque no cabía. ¿El Nacional qué tenía? Estaba... el Nacional siempre tiene algo. Siempre el Nacional tiene la Teletón, le cambian el pasto a cada rato, es una cosa terrible. Ahora, y Santa Laura... Te mira esta especie como de olla. Ahí había más gente seguro de lo que se podía. Yo no puedo decir nada. Y después viene cuando hablamos de este tema. Yo sé que es un tremendo estratega y todo, pero loco lindo, porque San Pauli en algún momento dice, yo necesito a Osvaldo González. Ya. O sea, había hecho una tremenda campaña Osvaldo González, pero ya, bueno. Necesito a Álvaro Acevedo. ¿Para qué quiere Álvaro Acevedo? Cuando siempre Álvaro Acevedo fue un actor de reparto en la Universidad de Chile. Excelente jugador. Y lo pone de volante central. Y aquí, cuando salía la formación de la U no entendíamos nada. Y cuando empieza el partido con Liga Deportiva Universitaria de Quito, hablo de la final. El de allá. El de la ida. Álvaro jugó un rol fundamental. Y nosotros empezamos a ver el partido. ¿Qué está haciendo? Para la gente, jugó con los mismos tres centrales. Marcelo Díaz con Charles Arangui 10 metros más adelante. Y Álvaro Acevedo marcando a Lequi González. El típico día argentino de esos que vinieron a Chile, tipo... más parecido a los que siempre trajo a la Católica, a Damián Díaz, a Botinelli, a Conca, más de ese estilo. ¿Lo anuló? Sí, se lo comió. Movió la muñeca y lo anuló. ¿Ustedes sabían algo de eso previo al partido? Porque dígame si no era raro. No, él nos dijo. Él nos dijo y a esa altura nadie dudaba de lo que decía Jorge Sampaoli. Lo primero, nosotros como dirigentes no nos metimos nunca en lo que ningún director técnico hacía. Nunca. No corresponde y no le hicimos nada. El resorte que tienen los dirigentes es cambiar al director técnico. Claro. No decirle cómo se paran los equipos en la cancha. Pero de repente conversar para aprender, para entender. Sí, además que él no tenía ningún problema en contar por qué hacía las cosas y explicar. Y eso lo supimos ese mismo día, para nuestra sorpresa, pero pensamos, sus razones tendrá. Claro. Yo he visto en mi vida probablemente 2 partidos de Liga Deportiva y él preparando la final probablemente vio 20. Entonces no había cómo discutirle. Gol de Vargas y ahí ya... Con un pase de Marcelo absolutamente extraordinario. Extraordinario. Y ahí ya cuando vienen a Santiago dijeron... En público nunca, interiormente, leí de un relator argentino en los días previos, que decía una cosa del tipo, mire, para que Universidad de Chile no sea campeón de la Copa Sudamericana, tendría que caer un satélite encima del campo de entrenamiento, tendría que ocurrir alguna cosa muy extraña, porque este equipo es muy superior. Y efectivamente... En la cancha quedó claro que Liga, que era un equipo que venía con unos pergaminos muy importantes, era superado el partido entero. 3-0 la vuelta, no hubo rival. No. ¿Duró cuánto? ¿15 minutos? ¿20 minutos? Hasta el primer gol de Vargas. Y de ahí se acaba todo. Y ya para ir cerrando, preguntarle, o sea, decirle, me imagino que fue una alegría. Creo que son cosas lógicas, son preguntas lógicas, pero yo digo, ¿se imagina que esto pase otra vez con el fútbol chileno? Ya ni siquiera con la U, con el fútbol chileno. A ver, no es imposible, no está al alcance hoy día. Es cosa de mirar cómo le va a nuestros equipos en los torneos internacionales. O sea, antes mirábamos para arriba, por supuesto, a Brasil, Argentina, la mayor parte de las veces a Uruguay. Hoy día hay otros países a los que uno mira con un respeto que antes no les teníamos. Ecuador, sobre todo Ecuador. No, esto es un buen equipo ecuatoriano y no hay mucho optimismo ante los partidos. Entonces, el fútbol chileno no está pasando por un buen momento, pero no es la primera vez que tenemos un tiempo malo. Esto también es evidente al mirar la selección. Al principio hablaba de que Chile había tenido 2 grandes equipos en el milenio. Fue la base. Y es la primera vez que una selección se construye sobre 2 equipos.
casi siempre fue sobre uno. La U del ballet fue Chile 62. Después el equipo del 74, que era muy bueno, no nos fue bien, pero ese equipo era extraordinario. Era Colo-Colo el 73. Después el del 98 era básicamente la U. Sí. Y aquí tuvimos 2 equipos sobre los cuales construir una selección que es, sin ninguna duda, la mejor selección chilena de todos los tiempos. Sí. Y me quedo con eso, ¿eh? 2 que le fueron bien. El tercero en cuestión, el tercer grande, sumó jugadores formados en casa: Gutiérrez, Medel, Mar González, Bocellur. Entonces uno dice, si a los 3, más el resto, porque había jugadores de Huachipato, jugadores de Wanderers formados, le fuera bien, pero yo lo veo complejo. Estando afuera, y con esto cerramos, y le agradezco un montón, porque este capítulo el hincha de la U no se lo va a perder ni por si acaso. Hoy, por cómo está el fútbol chileno, ¿Federico Valdés tiene cabida en el fútbol chileno? Yo no tengo ningún propósito de volver al fútbol. Yo fui hincha siempre, fui feliz como hincha. Bueno, lo pasé bien y mal, porque la U tuvo largas temporadas sin salir campeón, y me la viví completa yendo al estadio. Y entré a la U literalmente porque nadie más estuvo dispuesto a hacerse cargo. Es literal, y lo he contado en más de una oportunidad. Hice este aporte durante 5 años en que fueron coronados con un éxito sin precedente, pero uno, que es muy, muy consumidor de tiempo, y yo tengo que trabajar para vivir, y esto por supuesto fue siempre ad honorem. Y segundo, esto es muy duro en lo personal y para la familia. Claro. El ser dirigente de un equipo con alta convocatoria como la U trae costos asociados que son desconocidos para el público, y mejor que se queden así, y dramáticos en algunos casos. Y lo hice, y me salí, y volví a ser hincha, y es mucho mejor ser hincha. Es mucho mejor ser hincha. Federico, un montón de gracias. Le agradecemos la presencia de ustedes, y a ustedes también, ¿eh? Primer capítulo terminado, junto al presidente de la U en ese momento, y la invitación es para la próxima semana, porque la segunda patita viene con uno que estuvo en cancha, con el 9, con Gustavo Canales. Pero antes, ¿sueñas con disfrutar en vivo de los mejores partidos del continente? Participa con Betano y gana uno de los 4 paquetes para alentar a Chile en Buenos Aires por las clasificatorias al Mundial 2026. Prepárate, hay más destinos durante este 2024. A viajar con Betano. Y como siempre, la invitación es a escuchar, por supuesto, de lunes a viernes de 12:30 a 14, Pauta de Juego, y también todos los podcasts originales de Radio Pauta en Spotify, y en la versión podcast también en YouTube. Así que vayan, y por supuesto nos encontramos en la próxima. Un abrazo. Archivos de Juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora.